Introducción a las bases de datos. En esta unidad veremos qué es un dato, qué es información, conceptos básicos de archivos computacionales, objetivos de los sistemas de bases de datos, abstracción de la información y modelos de datos. ¿Qué es un dato? Un dato es un conjunto de caracteres con algún significado que pueden ser numéricos, alfabéticos o alfanuméricos. Por ejemplo, la edad, el número de la cédula de una persona, el sexo, etc. ¿Qué es información? Es un conjunto ordenado de datos los cuales son manejados según la necesidad del usuario. Para que un conjunto de datos pueda ser procesado eficientemente y pueda dar lugar a información, primero debe ser guardado lógicamente en archivos. Conceptos básicos de archivos computacionales. Iniciemos mencionando qué es un campo. Un campo es la unidad más pequeña de información a la cual uno puede referirse en un programa. Desde el punto de vista del programador, representa una característica de un individuo o un objeto. Por ejemplo, las características de un aprendiz del SENA serían el nombre, la cédula, la fecha de nacimiento, la dirección, el teléfono, el celular, el municipio de residencia, etc. Registro. Es una colección o conjunto de campos de un individuo u objeto. Ejemplo, el conjunto de los campos de un aprendiz específico se llama registro. Archivo. Es una colección o conjunto de registros almacenados siguiendo una estructura homogénea. Ejemplo, el conjunto de los registros de los aprendices del SENA sería un archivo de los aprendices del SENA. El conjunto de los programas que ofrece el SENA y el conjunto de los instructores del SENA. Bases de datos. Es una colección de archivos interrelacionados. Son creados mediante un DBMS, Sistema Manejador de Bases de Datos. Ejemplo, la organización e interrelación de los archivos de aprendices, programas e instructores del SENA se podrían organizar en una base de datos. Sistema Manejador de Bases de Datos. Es una colección de rutinas o programas de software interrelacionados, cada uno de los cuales es responsable de una tarea específica. El objetivo primordial de un sistema manejador de bases de datos es proporcionar un ambiente o contorno que sea eficiente para almacenar, extraer y manipular información de la base de datos. Todas las peticiones de acceso a la base se manejan centralizadamente por medio del DBMS, por lo que este paquete funciona como interfase entre los usuarios y la base de datos. Esquema de base de datos. Es la estructura por la que está formada la base de datos. Se especifica por medio de un conjunto de definiciones que se expresa mediante un lenguaje especial llamado lenguaje de definición de datos. Administrador de la base de datos. Es la persona o equipo de personas profesionales responsables del control y manejo del sistema de bases de datos. Generalmente tienen experiencia en DBMS, diseños de bases de datos, sistemas operativos, comunicación de datos, hardware y programación. Objetivos de los sistemas de bases de datos. Los sistemas de bases de datos se diseñan para manejar grandes cantidades de información. La manipulación de los datos involucra tanto la definición de estructuras para el almacenamiento de la información como la provisión de mecanismos para la manipulación de la información. Además, un sistema de bases de datos debe tener implementados mecanismos de seguridad que garanticen la integridad de la información a pesar de las caídas del sistema o intentos de accesos no autorizados. Un objetivo principal de un sistema de bases de datos es proporcionar a los usuarios finales una visión abstracta de los datos. Esto se logra escondiendo ciertos detalles de cómo se almacenan y mantienen los datos. Objetivos de los sistemas de bases de datos. Los objetivos principales de un sistema de bases de datos es disminuir los siguientes aspectos: redundancia e inconsistencia de los datos, duplicidad de información, dificultad para tener acceso a los datos, recuperación oportuna, aislamiento de los datos, contar con los datos sin necesidad de escribir código,
Anomalías del acceso concurrente, problemas de seguridad y problemas de integridad. Abstracción de la información. Una base de datos es en esencia una colección de archivos relacionados entre sí, de la cual los usuarios pueden extraer información sin considerar las fronteras de los archivos.